el tema de biología especial. Es bastante corta, entonces es algo que ustedes pueden preparar muy bien y esto les va a ayudar impresionantemente para miércoles. No. Sistema digestivo, embriología. Solo. Sí, claro. Vamos a recordar acá, ya que abrí esto, vamos a recordar algunos detalles de la histología del sistema digestivo, para recordar detalles como que recordar esos detalles nos favorece esto que vamos a ver hoy. Bueno, recordar que el sistema digestivo va a estar formado por estos que son elementos del tubo digestivo y las glándulas anexas. Entonces tenemos dos cosas: elementos del tubo digestivo y las glándulas anexas. Ya tenemos allí, partamos de ese punto. Ya partamos de ese punto en el cual hay dos componentes: los componentes del tubo digestivo y las glándulas anexas. Ya vamos a ver por qué desde el punto de vista embriológico es importante tener presente eso. ¿Cuál es la función? Siempre les digo, muchachos, siempre ustedes estudien. Cuando vayan a estudiar algo, pregúntense esto: ¿para qué sirve? Si a ustedes se preguntan para qué sirve, solo ayudan a entender conceptos morfológicos y obviamente la fisiología. Entonces, ¿para qué sirve el sistema digestivo? Para suministrar al medio interno los elementos básicos para el metabolismo celular. Este engloba, en pocas palabras, la fisiología del sistema digestivo. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Agua, sales, vitaminas, sustancias nutritivas, lípidos, carbohidratos, proteínas, que van a ser procesados por ese sistema digestivo. Ese sistema digestivo, para poder dar respuesta a las demandas que tiene el medio interno, para generar el metabolismo del medio interno, requiere incorporar, requiere desmenuzar y requiere transportar esos alimentos. Incorporar, desmenuzar y transportar lo realiza el tubo digestivo. Y aquí es donde viene el porqué de las glándulas anexas, porque se necesita que todo lo que nosotros vamos a introducir, que ya vimos cuáles son, que son carbohidratos, lípidos, iones, proteínas, se necesita reducirlas a sus formas químicas más pequeñas. ¿Para qué? Para facilitar la absorción. Entonces, si tú tienes aquí unas secreciones, ¿quién va a hacer la secreción enzimática? Podríamos decirlo que lo va a hacer en su mayor parte las glándulas anexas, a pesar que el estómago produce también una sustancia que va a permitir que se pueda dar esta parte de reducción
a las formas químicas más pequeñas. Entonces, ahí ya vemos dónde entran en juego las glándulas anexas. Entonces, ¿a qué se parece? Mire, esta primera función lo podemos asimilar con este aparato, con este, ¿cómo se llama esto? Una cocina. El picatodo, que es un procesador de cocina, algo así, tiene un nombre todo extraño que le ponen los que venden esto. Entonces lo que hace es incorporarlo a través de ¿qué? De la cavidad oral, empezar a desmenuzarlos con los dientes, ¿sí? Y empezar a transportarlos a lo largo del tubo. ¿Para qué? Para que sean absorbidos. Y para poder ser absorbidos necesita que las glándulas anexas secreten unas sustancias para romper los enlaces de todas estas sustancias y así se pueda absorber. Entonces ahí está la lógica de todo esto. Si nosotros tenemos en cuenta la lógica de esto, ya vamos a entender. Y los excedentes que queden, pues se va para formar las heces. Entonces tiene tubo digestivo, glándulas anexas. Bueno, ya el resto, estos son términos que ya ustedes lo vieron en histología, que lo vieron en la parte histológica, la parte teórica, que no es el ministerio. Vamos a lo que... Entonces, vamos a verlo en biología del sistema digestivo. Ya con ese preámbulo, con esa introducción, ya empezamos a entender por qué es importante esta parte del sistema digestivo. O sea, la biología en términos generales es importante. Entonces, vamos a recordar por allá en la cuarta semana. En la cuarta semana, tercera semana se formó el disco, bueno, más atrás, echemos más atrás. Primera semana fue fecundación, fue formación de la masa celular interna, la masa celular externa, y llegó a la culminación formando el hipoblasto, la masa celular interna. Y la masa celular externa estaba formando el la masa celular externa está formando lo que es el citotrofoblasto, Segunda semana, implantación. Entonces la masa celular externa forma ¿qué? Dos capas, que es el mismo citotrofoblasto, pero ahora se genera o se deriva otra que es el silicio trofoblasto. ¿Qué hace el silicio trofoblasto? Invadir para permitir la implantación. ¿Listo? ¿Qué pasa en la segunda semana con la masa celular interna? Se forma que el hipoblasto que se había formado en la primera semana, ahora se forman otras células que van a formar el disco bilaminar que se llaman el epiblasto. Hasta ahí estamos. Seguimos tercera semana. Empieza una proliferación de células epiblásticas que se imaginan en lo que va a ser más adelante la línea media y va a formar una tercera capa que es que se va a constituir ahora el mesodermo, y con esa transformación que sufrieron esas células epidérmicas se van a convertir en el ectodermo, y esas mismas células epidérmicas del epiblasto que se invaginaron y tuvieron contacto con las células del hipoblasto ahora se va a constituir en endodermo. Y ahí estamos hablando del disco ¿qué? Trilaminar. ¿Y el disco trilaminar es propio de qué semana? De la tercera. Tercera semana. Listo. Aquí tenemos el disco trilaminar. Esa tercera semana se forma desde la primera semana empieza a formarse, primera y segunda semana se forman dos cavidades que van a estar, una en el polo superior, que es ¿cuál? La cavidad miótica. La cavidad miótica. Y uno hacia el polo inferior, que es saco vitelino. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién es mayor? Al inicio, ¿quién es mayor? El saco vitelino ocupa mayor volumen. Y la cavidad miótica es muy pequeña. Pero ¿qué sucede en la cuarta semana? En la cuarta semana se da el fenómeno del plegamiento, en el cual se constriñe el saco vitelino y se expande la cavidad miótica, quedando inmerso ese disco trilaminar, quedando inmerso dentro de esa
quedando prácticamente inmerso dentro de esa cavidad amniótica. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a observar aquí. Recuerden que se formó la cavidad coriónica y quedó esto, esta parte de acá que estoy señalando aquí, que se llama ¿qué? ¿Tallo de qué? Tallo de conexión, que más adelante se convierte en ¿qué? Cordón Umbilical. Entonces queda el tallo de conexión, mírenlo aquí, y hay una parte de ese saco vitelino que se está metiendo hacia el tallo de conexión. Y esa colita que se mete hacia el tallo de conexión se denomina la alantoides. ¿Listo? La alantoides, que es lo que tenemos acá, la prolongación que tenemos aquí. ¿Qué sucede en la cuarta semana? Ya en la cuarta semana se da el fenómeno del plegamiento, y al plegarse, como ya lo decíamos, el saco vitelino se constriñe y la cavidad amniótica se expande. Y miren qué pasó con la alantoides. Quedó incluida, sigue estando incluida dentro del tallo de conexión. Listo. Entonces, vamos a ver qué sucede. Miren aquí, empieza a verse un conducto, que es el conducto onfalomesentérico, que es el que resulta de plegarse esto. ¿Cómo se pliega? Así y en este sentido, en el sentido donde están las flechas. Se pliega y forma el conducto onfalomesentérico, que vamos a ver más adelante que si puede, hay un remanente biológico de esto, puede generar problemas, y que quienes solucionan esos problemas son los cirujanos, ¿sí? Diverticularmente. Bueno, entonces hasta el momento vamos aquí. ¿Qué sucede? Que al plegarse va a quedar una región anterior, una región media y una región posterior. ¿Listo? Al plegarse va a quedar una región anterior, una región media y una región posterior. La región posterior tiene que ver con quién? Con la alantoides. ¿Listo? La región anterior, ¿con quién tiene que ver? Con lo que habíamos estudiado en una clase anterior, con unas cosas que son así, que son pares, que están aquí. Los que son bilaterales, que se denominan del 1 al 6, el 5 involución. Los arcos. ¿Los arcos qué? Faríngeo. Los arcos faríngeos. O sea que ahí se encuentra el intestino anterior, el intestino faríngeo. Esto hace parte del intestino anterior. ¿Listo? Que es esta parte que tenemos aquí. Entonces, si esta parte tiene que ver con los arcos branquiales, esto que tenemos acá se va a constituir más adelante en qué? Esta parte que estoy señalando acá, esto. ¿La boca? En la boca, perfecto. En la boca. Aquí se convertirá En el ano. en lo que futuramente se convertirá en el ano, pero eso lo vamos a ver. Entonces ahí estamos necesitando. Aquí tenemos intestino Anterior. intestino Medio. e intestino posterior. Entonces lo que tenemos aquí es el primordio del intestino, el endodermo, y va a formar ese endodermo. ¿Esta capa cuál es? Si tenemos el disco trilaminar, esta es la capa aquí, que está en relación con el saco vitelino, el endodermo. Esta capa que está en relación con la cavidad amniótica, ectodermo, y en medio, mesodermo. Entonces, el endodermo va a dar origen ¿a quién? A lo que es el epitelio y las glándulas del tubo digestivo. Recuerden que hay muchas glándulas en la mucosa hay glándulas en la mucosa del tubo, ¿sí? Y ese epitelio del extremo craneal, que es al dar el plegamiento, va a tener unión directa del ectodermo con el endodermo, que es lo característico. Y esto va a formar lo que es el estrogodeo o futura boca. Y en la región cercana al tallo de conexión vamos a tener que va a dar el ectodermo, va a ponerse en contacto también lo mismo con el endodermo y va a formar lo que es la fobia anal.
que más adelante se va a convertir en ano. Entonces aquí, para tener en cuenta cómo se plegó, qué quedó como un plegamiento, directamente ahí hay contacto del ectodermo con el endodermo, lo mismo en ambos sitios, en ambos extremos, ¿sí? Y ya sabemos que da origen al estomodedo o al proctodedo. Entonces, ese mesénquima que va a estar alrededor va a dar las capas musculares del tejido conectivo de ese tubo digestivo. ¿Listo? Recordemos que es el mesénquima. El mesénquima es un tejido conectivo embrionario, y al ser un tejido derivado mesodérmico, va a dar tejido conectivo y va a dar tejido muscular. ¿Listo? Me retrocedo un poco. El mesénquima, al ser derivado del mesodermo, va a dar origen a lo que es tejido conectivo y tejido muscular. ¿Listo? Tejido conectivo y tejido muscular, que es lo característico de los elementos del tubo. O sea que el tubo digestivo, ¿dónde va a estar ubicado? Todo esto va a ser el tubo digestivo, todo esto. Entonces, ese intestino se va a dividir en intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Ya sabemos las razones por las cuales se divide de esa manera al hacer plegamiento. Al hacer el plegamiento, entonces tenemos el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Cada uno de ellos da orígenes a órganos del tubo y del sistema digestivo. Entonces, aquí tenemos una imagen: membrana bucofaríngea, ¿sí? Intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. ¿Cuáles son los derivados del intestino anterior? Los derivados del intestino anterior es la cavidad oral, lengua, faringe, amígdalas palatinas, glándulas salivales, y miren ahí lo que está en rojo: aparato respiratorio. O sea que el aparato respiratorio es un derivado extradigestivo del intestino anterior. El aparato respiratorio es un derivado extradigestivo del intestino anterior. Además de eso, da origen al esófago, al estómago, ¿sí? Y lo vamos a observar formando acá. Y da origen a las glándulas anexas: hígado, vía biliar, los conductos biliares y el páncreas. O sea que el intestino anterior prácticamente, bueno, no hablemos de extensión, pero va a generar muchos órganos, ¿sí? Que son la lista que tenemos acá. Lo que es la cavidad oral, la lengua, la faringe, las amígdalas, glándulas salivales, esto lo se origina a partir de quiénes? Perfecto. Del aparato faríngeo, ¿sí? Se va a derivar de ahí. O sea que, miremoslo acá, el intestino faríngeo hace parte del intestino anterior. Llega hasta aquí. Todo este intestino anterior. ¿Ah? Todo esto que tienes acá se deriva del intestino anterior, ¿sí? Todos estos órganos, y además de eso se derivan las glándulas anexas, ¿sí? Glándulas anexas. O sea que el intestino anterior es el que origina las glándulas anexas, y además de eso el aparato respiratorio, que es el componente extradigestivo del intestino anterior. Entonces, ¿cómo se origina el esófago? Lo mismo el intestino anterior. Ese divertículo laringotraqueal va a dar una, miren aquí el intestino, hace parte del intestino anterior, ¿sí? Va a dar lo que es una dilatación
que va a ser el primordio del estómago. Y esto va desde la cuarta a la octava semana, en la cual hay una luz que se oblitera y por allá en la semana 12 se recanaliza. En estos procesos de embriología, cuando por lo menos la formación del conducto auditivo externo y la formación de estos conductos, ustedes aprecian que hay unas placas sólidas que obliteran la luz. Cuando decimos el término obliterar, ¿qué significa? Tapar, ocluir, cerrar. Obliterar significa eso. Entonces, ¿qué proceso tiene que haber para que se dé una luz? Un proceso de apoptosis. ¿Listo? Por proceso de apoptosis, entonces se da la recanalización por allá en la semana 12. El endodermo va a generar que el epitelio y las glándulas esofágicas. Recuerden que se encuentran glándulas esofágicas, que son las glándulas de Brunner, y va a generar los músculos, ese mesénquima adyacente que vamos a encontrar, en el cual, característico muchachos, para que no lo olviden, el tercio superior es derivado del mesénquima de esos arcos branquiales, por lo tanto será músculo que estriado. ¿Listo? El tercio medio tiene mezcla de ambos, que es músculo liso y músculo estriado, y el tercio inferior solamente dispone de músculo liso, que ya son derivados de ese del mesénquima que está rodeando al intestino anterior, a la parte distal, a la parte distal del intestino anterior. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Vamos a ver el estómago. El estómago es una dilatación fusiforme en forma de saco que va a estar en región más caudal, en las regiones caudales del intestino anterior. Empieza tempranamente en la cuarta semana y se da un crecimiento en sentido ventro-dorsal. Crecimiento en sentido ventro-dorsal. Da el crecimiento que tiene el estómago, esa dilatación fusiforme, es el sentido ventro-caudal. El sentido ventro-dorsal, ventro-caudal es hacia abajo, ventro-dorsal. O sea, de adelante a atrás. Pero no podemos decir de adelante a atrás, sino ventro-dorsal. Ventro-dorsal. Crece en ese sentido. Y hay algo importante, que el mayor crecimiento es ¿en qué región? En el borde dorsal. Entonces, si este es un saco, si esta es una, como las que se llevan a la plaza de toro, ¿cómo se llama eso? Donde se echa el trago cuando uno va a la plaza de toro. ¿Las coquitas? ¿Ah? Esa, que es como de cuero o algo así de material. Bueno, entonces, si crece en sentido dorsal, el mayor crecimiento es en sentido dorsal, pero ahora crece en este sentido y llega vago izquierdo y vago derecho, vago izquierdo y vago derecho. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener un giro de 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cuál era la parte que más ha crecido? Si este es ventro dorsal, ¿cuál es la parte que más ha crecido? La dorsal, ¿verdad? Entonces hace un giro hacia la derecha y queda la curvatura ¿qué? Mayor. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Y quién inerva, la cara anterior del estómago? ¿Vago qué? Vago izquierdo, que es una rama anterior, ¿cierto? Aquí. Que es, entonces, ¿por qué? Porque el vago izquierdo viene acá y lo arrastra y queda sobre la cara anterior. ¿Qué pasa con la parte que estaba hacia la derecha? Ahora se constituye en cara ¿qué? Posterior. Y lo que vamos a ver aquí, y esto creció menos que esto, o sea, se convierte en curvatura ¿qué? Menor. ¿Se entiende eso? Listo. Y el vago que estaba aquí, vago derecho que estaba aquí, ahora es en la cara ¿qué? Posterior. ¿Listo? Ya te lo digo. Entonces, pero además de eso,
el estómago va a tener otro movimiento. Sí, entonces aquí lo que les acabo de explicar, el movimiento del estómago, que crece más la curvatura, crece más la región dorsal, entonces se convierte al girar a la derecha, se convierte en curvatura mayor, y lo que crecía menos, que era la parte anterior, al girar a la derecha se convierte en curvatura menor. Pero ahora va a estar adherido, esto es importante, a la pared dorsal por medio del mesogastrio dorsal. ¿Listo? Entonces, al hacer ese movimiento va a formar la transcavidad de los epitelios. Y es la explicación de eso. Gracias. Luego, listo, ya lo tenemos, ya lo organizamos, ya quedó curvatura mayor, curvatura menor, ¿listo? El vago izquierdo quedó en la cara anterior, el vago derecho quedó en la cara posterior. Ahora hay un giro que ya lo tenemos aquí, hay un giro que hace lo siguiente. Va a girar el píloro, ¿sí?, hacia la derecha, va a hacer un giro hacia la derecha, ¿sí?, y arriba, y el píloro hace esto, hacia la derecha y arriba, derecha y arriba. Aquí tenemos cardias y píloro. Se hace un giro hacia la derecha y arriba, o hacia la derecha en sentido ventral. ¿Listo? Entonces queda más superficial. ¿Y qué pasa con el cardias? El cardias mira contrario hacia la izquierda y un poco hacia atrás, un poco dorsal. Y esa es la ubicación que ustedes encuentran en la anatomía del estómago. Aquí para mostrar el giro, y miren, el mesogastrio dorsal, mesogastrio ventral, al girar va a ser la transcavidad en una rotación sobre este eje. Hasta el momento no hay pérdida. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Listo. Ya giró, y miren qué pasó con la transcavidad. Y miren los giros que se hacen, lo del píloro y lo del cardias. Hacia la derecha y más ventral el píloro, y el cardias hacia la izquierda un poco más dorsal. ¿Se entiende, muchachos, hasta el momento? ¿Podemos pasar la embriología del hígado? Sí. Estoy pendiente de la embriología del hígado. Entonces, vamos a ver el duodeno. Cuarta semana, este duodeno va a tener básicamente dos componentes. Aquí ya hablamos de porción caudal del intestino anterior y la porción craneal del intestino medio. O sea que el duodeno tiene ¿cuántos orígenes embriológicos tiene el duodeno? Dos. Intestino anterior e intestino medio. ¿Listo? Tiene el mesénquima esplácnico esas del endodermo que tienen todo. Ya sabemos que ahí va a generar glándulas, ¿sí? Va a generar también el mesénquima, va a generar el músculo, y el límite entre ambas regiones, entre la porción caudal del intestino anterior y del intestino medio, va a ser donde van a estar los primordios de las glándulas anexas de hígado y páncreas. Esto va a tener, el duodeno tiene la anatomía que ustedes conocen en forma de C, en el cual tiene 4 porciones, ¿verdad? Tenemos la primera porción, segunda porción, tercera y cuarta, que termina en el ligamento de Treis. Entonces, ligamento de Treis, todavía le llaman ligamento de Treis. Sí. Entonces termina el ligamento de Treis. Ese es el duodeno, pero el duodeno, la embriología del duodeno, tiene estos dos componentes. ¿Hasta dónde se dan estos dos componentes? ¿Dónde desemboca el duodeno? ¿A nivel de qué porción? En la segunda. A nivel de la segunda porción del duodeno. O sea que la segunda porción del duodeno tiene parte de intestino anterior
y tiene parte de intestino medio. ¿Listo? Tiene parte de intestino anterior y tiene parte de intestino medio. ¿Ya? Ahí tenemos la característica. Este duodeno va a presentar un giro, el giro de la asa que tiene, y se torna retroperitoneal. Esas dos partes del duodeno, muchachos, esta parte craneal del intestino medio y la parte caudal del intestino anterior va a generar esto. ¿Sí? Ese es el punto donde el intestino anterior se continúa con el intestino medio. Se dice que el duodeno está obliterado hasta el final del periodo embrionario. Todavía no es funcional el tubo digestivo, el sistema digestivo, y entonces está obliterado, está cerrado. Proceso de apostosis para poder generar la luz. Entonces, ¿cuál es el sitio donde termina el intestino anterior y comienza el intestino medio? Segunda porción de duodeno, exactamente en la desembocadura de qué? Esa porción. Termina el intestino anterior y medio. Entonces sabemos de la embriología del hígado y del aparato biliar. Muchachos, si voy muy rápido me dicen. Profe, en la papila duodenal mayor termina el intestino anterior, ¿cierto? Termina así, en ese punto, donde entra. ¿Quién deriva? Te la devuelvo para que nunca se te olvide. ¿De quién deriva esto? Las glándulas anexas con las vías biliares del intestino anterior. O sea que el intestino anterior llega hasta ahí. ¿Ya? ¿Sí? Mira que la respondiste y ya nunca se te va a olvidar. Entonces tenemos que es una evaginación central, que es la porción más caudal del intestino anterior, ¿sí? O sea que ahí termina el intestino anterior. Esa evaginación que se va a dar va a formar un divertículo. ¿Qué es un divertículo? Muchachos, una de las cosas que me di cuenta de la hora que estábamos hablando y tratando de hacer, de ayudarnos a preparar, me di cuenta de algo, que es que ustedes tienen muchas falencias en las definiciones. O sea, que es estenosis, por decir algo, que es acidófilo, que es basófilo, cosas así por el estilo, que obviamente si ustedes las tienen claras les va a facilitar entender los conceptos. Entonces, ¿qué es divertículo? Es una bolsa. Es una evaginación con fondo de saco ciego. ¿Qué significa una calle ciega? Que no tiene salida, ¿verdad? Entonces lo mismo. Un bolsillo, como especie de un bolsillo que no tenga salida, se llama divertículo. ¿Cuál podría ser en lo que usted usa en su ropa diaria? ¿Cuál podría ser un divertículo? Los bolsillos. ¿Y otras cuáles serían? Las medias, los calcetines. El ejemplo más claro para que no se les olvide de un divertículo es una media. ¿Ya? Ese es un divertículo. Entonces, crece un divertículo. Esa evaginación genera el divertículo hepático, que crece hacia una estructura que se está formando, que es el septum transversum. Ayer vieron microbiología respiratoria. Bueno, entonces, el septum transversum, ¿en qué estructura se convierte? Recordemos. Se va a convertir en el diafragma. ¿Sí? ¿Verdad? Crece hacia el septum transversum. ¿Y cuál es la relación que tiene el hígado?
¿Con quién se relaciona en su? Con el diafragma, ¿verdad? Entonces, y entre dos capas de ese mesenterio ventral, y se va a dividir este divertículo hepático, se va a dividir en dos regiones, una región craneal y una región caudal. ¿Qué significa craneal? ¿Cuál es el sinónimo de craneal? Sinónimo superior. ¿Y cuál es el sinónimo de caudal? ¿Qué significa caudal? ¿Y qué significa caudal? ¿Qué significa en términos reales? Cola. Viene de cauda. Cauda significa cola. Entonces caudal va hacia la cola. Craneal y caudal. ¿Listo? Entonces lo craneal está hacia la parte, digamos, superior, si lo tenemos esa concepción, ¿sí? Y lo caudal va hacia la parte inferior. Haciendo unas similitudes, no podemos decir exactamente sinónimos plenos allí si empezamos a ir al fin. Entonces tiene esas dos regiones o porciones que son la craneal, que va hacia dónde, y tiene una porción caudal que no digamos que va hacia abajo, sino que está en la parte caudal, en la parte inferior, ¿sí? Vamos a ver la imagen de esto. Esto es lo que se va a formar. Entonces, vamos a ver qué sucede con la región o con la porción craneal. Va a formar el hígado. Va a formar el hígado. Y recuerden que ese tubo tiene ¿cuántas capas? Ese tubo ¿cuántas capas trae? ¿Cuántas capas tiene el disco trilaminar? ¿Cuántas capas tienen los arcos faríngeos? ¿Cuántas capas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo. Y endodermo, sí lo había dicho, pero no, sí, listo. Altera para confirmarlo. Entonces, ¿cuántas capas tiene ese tubo? 3 capas también. ¿Listo? Entonces, el endodermo de ese, y ese divertículo crece y arrastra y se lleva y forma una luz. ¿Listo? O sea que ese divertículo es continuación del tubo, de ese intestino anterior, de ese tubo que viene en el intestino anterior. Es un tubo que nosotros colocamos, es una derivación. En ese caso, hablemoslo así, es una derivación. ¿Se entiende el concepto o no, muchachos? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí me entienden? ¿Ah? No lo entiendo. Bueno, no hay problema. Usted tiene un tubo. Ese tubo tiene 3 capas. Usted mira el tubo y tiene 3 capas. Resulta que usted empieza a meter la mano al tubo y ese tubo, esas capas son relativamente flexibles. Usted empieza a meter la mano por la luz del tubo y empieza a hacer esto. Y empieza a sacar, hace que el tubo, que una parte del tubo empiece a brotar para los lados. Como quien dice, está sacando una rama de ese tubo. Si usted lo metió la mano en la luz, ¿cuántas capas va a tener ese tubo, esa rama de ese tubo? Las mismas 3 que tiene el tubo. ¿Sí me comprenden? Entonces, si tiene las mismas 3, tiene endodermo, tiene mesodermo y tiene ectodermo. ¿Qué pasa con el endodermo? De ese divertículo de la región craneal que va a formar el hígado. El endodermo se convierte en los cordones de... ¿Y los hepatocitos dónde están? ¿Hacen parte de quién? Del estroma del parénquima. ¿Por qué no el estroma? Porque el estroma no es estructuras, o sea... ¿El estroma qué es? El estroma es el esqueleto fibroso que tenga, el esqueleto del tejido conectivo que tenga, se llama estroma en las glándulas. Y el parénquima es la porción funcional. Sin embargo, cuando ustedes estén viendo imágenes radiográficas del tórax, les van a decir el parénquima pulmonar. ¿Sí?
van a mirar el parénquima pulmonar. O sea que ahí se está mirando la porción ¿qué? Funcional de quién? De los pulmones. ¿Ya? Si el parénquima pulmonar, pues está viendo la parte funcional del pulmón. Entonces mira qué sucede. Mira qué sucede con esa porción craneal. Empieza a ramificarse estas células endodérmicas y van a formar los cordones de hepatocitos. ¿Qué característica tiene en los lobulillos este clásico? ¿Qué característica tiene? Que es cordones de hepatocitos que llegan ¿a dónde? A la vena central. A la vena central. Entonces ahí se organiza de esta manera. Las ramificaciones de las venas vitelinas, ¿sí?, se entrecruzan con los cordones de hepatocitos que se formaron de esas células endodérmicas y van a formar los sinusoides hepáticos. ¿Dónde están los sinusoides hepáticos? Aquí están, miren, venas vitelinas, venas, y en medio de ellos, ¿quiénes se están metiendo? Las células endodérmicas que van a formar los cordones de los hepatocitos. O sea que un cordón de hepatocitos y otro que hay al sinusoide. Si nosotros entendemos, miren el concepto, que entre un cordón de hepatocitos y otro hay sinusoides, entendemos esta parte. De lo contrario, no captamos la idea. Pero ya sabemos que entre un cordón de hepatocitos y otro que hay sinusoides, estamos haciendo hasta ¿cómo se llama? Mirando hasta la parte histológica, ¿sí?, para poder entender esto. Entonces, serán los sinusoides hepáticos. De ese mesénquima, de ese septum transverso, se va a formar el tejido fibroso. Ese tejido fibroso que va a formar, lo acabamos de decir hace un momento, ¿el qué? El estroma. Después de eso, va a formar las células de Kupffer, y va a formar una red hematopoyética que, si nosotros recordamos, ¿te acuerdas, Harold, cuál era la secuencia de la hematopoiesis en el embrión, en el feto? Saco vitelino, vaso y médula ósea. Entonces tenemos saco vitelino, hígado, que es mira, tenemos luego vaso y finalmente médula ósea. ¿Por qué no médula espinal? ¿Sistema qué? ¿Qué sistema nervioso? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice? Lo está pensando su compañero, ¿yo? O sea que lo está pensando su compañero, así que pilas. ¿Ya? ¿Sí? Cuente a ver. Miren, muchachos, cómo se están dejando enredar. No se dejen enredar, te dejaste enredar. ¿Sí me comprenden? Te dejaste enredar. Y lo que les decía, hago un play aquí, muchachos, lo que les decía ahora con la revisión de ese examen práctico, lo que les decía, muchachos, algo que hay que sacar de todo esto, de las enseñanzas que nos dejan todas estas cosas, es tener la seguridad de sí mismo, empezar a fomentar seguridades. ¿Por qué? Porque miren cómo se pueden generar dudas, cómo se pueden generar, sobre todo cuando ya es un concepto que es bastante grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿era la médula qué? Ósea y no la médula. ¿Y por qué no la médula espinal? ¿Ah? Porque pertenece al sistema nervioso. Porque pertenece al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central no hace de células, no hace de sangre. ¿No? ¿Seguro que no? ¿Ya? Efectivamente no participan en esos proyectos, en esos procesos hematopoyéticos de manera activa. Bueno. Ese hígado va a tener un crecimiento rápido, ¿sí? Un crecimiento bastante rápido, y la hematopoiesis va a iniciar por allá en la sexta semana. ¿Verdad? Hematopoiesis, recuerda que se empieza a producir la propia sangre, ¿sí?
y empieza acá, saco intestino, luego tenemos hígado. En la 9ª semana ya se ha alcanzado el 10% de todo el peso fetal, y a la semana 12 hay formación de bilis. O sea que a la semana 12 el hígado está funcionando, ya los hepatocitos están funcionando para formar bilis. Vamos a ver ahora de la porción caudal. De la porción caudal de ese divertículo, entonces se va a originar la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar. ¿Dónde está la vesícula biliar? En la parte Inferior, ¿sí? Y va a formar el conducto cístico. ¿El conducto cístico qué es lo que hace? la bilis de la vesícula. ¿De la vesícula? Sí. No, del hígado. No, de la vesícula. Que produce el hígado. Va a almacenar la bilis que produce el hígado. Y entonces, ¿qué hace? La transporta a la vesícula, pero también permite la salida de la bilis que. ¿Cuál sería la diferencia entre la bilis que entra y la bilis que sale? En que la bilis que sale es una bilis concentrada. La vesícula biliar, el epitelio que tiene, lo que hace es absorber agua. Y al absorber agua, ¿qué pasa con la bilis? Se concentra. ¿Y por qué necesitamos una bilis concentrada? ¿Cuándo sale la bilis? ¿Cuál es el principal estímulo para que la bilis se secrete? ¿La qué? Pero ¿qué tipo de comida? ¿Qué sí? ¿Qué tipo de comidas? Aquí, le hago una pregunta y nunca se les va a olvidar. Levante la mano a quien algún familiar cercano lo hayan operado de la vesícula, le hayan sacado la vesícula. ¿Ah? ¿A ti también? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si le damos, y a quién en tu familia o al familiar? A tu abuelito. ¿Qué pasa si a los familiares de ustedes les servimos una comida con carbohidratos, les servimos una comida con proteínas y les servimos una comida con lípidos, con grasas? ¿Con cuál va a presentar intolerancia? A los lípidos. Entonces, ¿qué hace la bilis? Emulsionar las grasas. ¿Sí? Entonces, a quien les traen la vesícula, a quien les sirvan la vesícula, tendrá intolerancia a las ¿qué? A las grasas. ¿Listo? Si le dan grasas, se le complica la vida. ¿Por qué? Porque ya no tiene quien le concentre la bilis. Miren lo bacano de esto, miren cómo estamos razonando todo hoy. Hoy lo estamos viendo, lo estamos razonando y estamos entendiendo qué hace cada cosa, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, entonces, este conducto cístico se unirá con el hepático común. ¿Ese hepático común de dónde viene? ¿No me acuerdo? Del hígado, ¿verdad? Viene del lóbulo. ¿Viene del lóbulo qué? Derecho, izquierdo. ¿Viene del qué? ¿Del lóbulo anteriores? ¿O del lóbulo posterior? ¿O del lóbulo retroterminal? ¿Del lóbulo que viene uno del lóbulo derecho y otro del lóbulo izquierdo? Y forman los dos conductos. Y los dos se unen y forman el hepático común. Y el hepático común se une al cístico y forma el colédoco, que desemboca ¿dónde? ¿Que queda dónde? Segunda porción del renal, y allí termina ¿quién? El intestino anterior, ya no se le olvida. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien, muchachos. ¿Hay dudas? ¿Hay alguna cosa? ¿No? Bueno, entonces, de la parte caudal, el páncreas también se origina de esa parte caudal del intestino anterior. Ya sabemos que, muchachos, no se dejen confundir, las glándulas anexas de quién se deriva, del intestino anterior. ¿Sí? ¿Ya? Glándulas anexas se derivan del intestino
anterior. Pare de contar. ¿Sí? Entonces, esas células del endodermo van a formar dos yemas. ¿Qué dijimos que son yemas? Acúmulos de células sobre una región. Entonces va a formar unas yemas pancreáticas de ubicación ventral y de ubicación dorsal, con referencia a quién? Al duodeno. Una ventral y otra dorsal. Pero el duodeno tiene una situación que él hace un giro. Él hace un giro y al girar va a girar hacia la derecha. ¿Y qué hace? Que la yema ventral, al girar hacia la derecha, la yema ventral es llevada a la región posterior, ¿sí? Hacia la yema dorsal y se fusiona con la yema dorsal. Esta fusión con la yema dorsal va a generar unas cosas. Esa yema ventral la parte de la yema ventral que se anastomosa con una parte de la yema dorsal va a generar la cabeza del páncreas. Y el resto de la yema dorsal va a generar el cuerpo y la cola del páncreas. ¿Listo? Cuerpo y cola del páncreas. Entonces, ¿y qué característica tiene la cabeza del páncreas? Está rodeando aquí al duodeno. Está rodeando, ¿cierto? Ustedes se meten en la cabeza. Cuando hay un cáncer, muchachos, que es uno de los cánceres de neoplasias que más mortalidad, sobre todo mortalidad, produce, es el cáncer de páncreas. Y exactamente cáncer de cabeza de páncreas. ¿Sí? Es prácticamente una sobrevida a 6 meses casi nula. Cuando se hace el diagnóstico, la sobrevida a 6 meses es prácticamente nula. Entonces, muchachos, siempre tenganlo presente. ¿Qué signos podrá dar? Algunas veces trastornos digestivos, ¿sí? La otra, alteraciones a nivel de un vaso que llamamos a ver, de un arteria. Pues mi abuelo tenía cáncer de páncreas y pues se lo diagnosticaron porque empezó con dolores en la espalda. Y pues desafortunadamente sí alcanzó a durar un poquito más de 6 meses. ¿Demoró más o menos? Lo que me parece como ¿Demoró cuánto tiempo? casi 7 meses. 7 meses. Nada. Pero lo que no sé es por qué dolor en la espalda. Porque por toda la parte, o sea, la irrigación que tú tienes, hay una irrigación que tú tienes, acuérdate que es de proteína, una parte de por inervación. Bueno, hasta el momento con hígado tenemos claridad con hígado, tenemos claridad con páncreas, ¿sí o no? Entonces la yema ventral es la parte inferior de la cabeza, la yema dorsal es el resto del órgano. Esto da la vuelta y se fusiona, ¿verdad?, con la yema dorsal, formando entonces, miren acá, abrazando a quién, al asa del duodeno. Se dice que el NOS va a estimular al mesénquima para que genere la porción endocrina, mientras que este factor de transcripción PDX1 va a inducir o va a hacer la inducción del tejido endocrino de los islotes de Langerhans. Recuerden que en el examen había un islote de Langerhans, ¿sí? ¿Y cómo es el islote de Langerhans? Pongámosle lógica al asunto para que no se les olvide. ¿Por qué se llama un islote a una porción del terreno? Porque está concentrada, encerrada en medio de... Hay muchísima extensión de algo y es algo que sobresale, o algo diferente en el entorno. Ejemplo, si hay mucha agua y de pronto hay unas rocas que sobresalen del nivel del agua, se considera que islotes. ¿Por qué se le llama islote pancreático? Porque la mayor parte del páncreas, la parte exocrina, ¿qué tipo de glándulas tiene? Ácidos serosos. Y estos son unas estructuras
totalmente diferentes a los racimos serosos que están en medio de ellos. Entonces por eso se le llama endócrino, ¿ya? Para que no lo olvidemos. Este páncreas fetal empieza a producir insulina por allá en la semana 10 y van a consultarlo. No se lo voy a preguntar en el examen. No se lo voy a preguntar. Y van a consultar qué pasa cuando tenemos una materna diabética. ¿Qué pasa cuando tenemos una materna diabética? Mira que en la 10ª semana el páncreas fetal empieza a secretar insulina. Ahí está la clave. ¿Sí? Por aquí está la clave. ¿Qué pasa? ¿Sí? Y ¿sabes qué pasa en la materna? Lo que es situación que ustedes van a tener en su consulta cuando vayan a hacer su rural, van a tener esa situación. No, la preñancia es otra cosa, ya entonces, resumiendo muchachos, acá, ¿qué pasa con la yema pancreática ventral? Da la vuelta y se une con quién, se fusiona con quién. Miren aquí, con la dorsal, y miren qué produce. La cabeza y la dorsal que produce el resto de la glándula. ¿Estamos, muchachos? ¿Se está entendiendo? Sí. La misma imagen. Esto que tenemos aquí es duodeno. Aquí tenemos la yema pancreática ventral y aquí la dorsal. ¿Qué hace? Gira, se pone en contacto, se fusiona y forman la cabeza. La ventral ayuda, la ventral junto con la parte proximal de la dorsal ayuda a formar la cabeza y el resto de la dorsal formará el cuerpo y la cola. ¿Listo? Cuerpo y cola. Lo mismo aquí. Y miren cómo queda. Abrazando aquí. Al duodeno. Un poco esquemático. Cabeza. Región inferior de la cabeza. Y el resto, cuerpo y cola. Vamos a ver en biología del intestino medio. Sí, claro. No puede no funcionar. Puede no funcionar si puede dar lo que se llama páncreas anular. Páncreas anular. Bueno, vamos a ver aquí el intestino medio. Apenas hemos visto intestino anterior. Vamos a ver el intestino medio. Estaba pensando que iba a terminar demasiado temprano. Muchachos, para mí es importante que ustedes entiendan el concepto, el tiempo que nos demoremos. Si nos demoramos las 2 horas, para mí no es inconveniente. Lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto. El intestino, vamos a ver entonces el intestino medio. El intestino medio se formaba de quién? ¿Quién tenía a los lados? El intestino anterior y el intestino posterior. ¿Quiénes tienen derivados extradigestivos? ¿Quiénes son los que tienen derivados? El intestino anterior y el intestino posterior. El intestino medio tiene derivados extradigestivos. ¿Listo? Entonces, va desde la porción distal de la segunda porción del duodeno, ¿sí? O dicho de otra manera para facilitarlo, va del duodeno que está distal a la abertura del conducto biliar. ¿Listo? De ahí hacia abajo. ¿Qué va a originar? Ciego, apéndice.
Pero un segundo, aquí tengo una información errada. Eso es errado. No, eso es errado, muchachos. Eso es errado. Porque el intestino medio no sería como La diapositiva anterior está errada. Me disculpa, muchachos, está errada. ¿Cuál? Eso está errado, eso es errado. Porque aquí estamos hablando de lo que es intestino posterior. Pero aquí hay una mescolanza con esta que es la mesentérica superior, que sí es el intestino medio. Profe, pero entonces, lo que es intestino delgado hasta los conductos y la mesentérica superior también. o sea, lo que no va. ¿Cuáles serían, profe, entonces los que Desde el ángulo Vale, listo. oblicuo izquierdo hacia abajo. La diapositiva anterior, la eliminamos? elimínela, sí, por favor. Aquí. Suprímanla, para que no tengamos confusiones. ¿Listo? El intestino anterior, la mayor parte de su irrigación es por el plexo celíaco. El intestino medio es por la mesentérica superior y el intestino posterior por la mesentérica inferior. Y también las pudendras que ya las inmovilidades. Listo. Entonces, el intestino medio, tenemos el vestíbulo intestinal anterior al vestíbulo intestinal posterior. O sea que el intestino medio es esto que está acá. El intestino medio. Está comunicado ampliamente con el saco uterino por el conducto onfalomesentérico. Y esto va a tener algo, a pesar de que ustedes lo ven allí en ese intestino primitivo que es muy pequeño, es realmente quien da la máxima extensión en lo que es tubo digestivo. Entonces, se da un alargamiento rápido del asa intestinal primitiva. Cuando nosotros hablamos de asa intestinal, estamos hablando de intestino delgado. ¿Listo? Cuando hablamos de asa intestinal, estamos hablando de intestino delgado. ¿Qué sucede? Como hay ese crecimiento rápido, el embrión no tiene el espacio necesario para permitir ese desarrollo de las asas intestinales. Entonces, ¿qué hace? Se hernia el cordón. Y cuando veíamos en biología general, hablábamos que se producía una herniación fisiológica del cordón. ¿Sí se acuerdan? Herniación fisiológica del cordón. ¿Qué salía de la herniación fisiológica del cordón? El intestino delgado, las asas intestinales. ¿Sí? ¿Ya? Salía el intestino para desarrollarse en el cordón umbilical. Después, ¿qué tiene que hacer? Después debe regresar a ¿dónde? Nuevamente a la cavidad abdominal. Regresar nuevamente a la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque si nosotros nacemos solo con el cordón umbilical, no tenemos allí parte del sistema digestivo. En ocasiones sí se presenta, pero ya vamos a ver en las malformaciones. Entonces se produce esa herniación del cordón entre la sexta y la 10ª semana. Se produce la herniación. ¿Para qué la herniación del cordón? Para permitir que el crecimiento de las asas intestinales, crecimiento y desarrollo de las asas intestinales. La explicación que se le da a eso es que aquí hay poco espacio para el desarrollo de esas asas intestinales. Miren lo que es esto que tenemos acá. Miren aquí conducto onfalomesentérico. Entonces, esas asas intestinales o esa asa intestinal va a tener dos extremos. Un extremo cefálico y un extremo caudal. Y en medio de ellos, de esos dos extremos,
vamos a encontrar esta arteria que se llama la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, que va a irrigar al segmento cefálico y al segmento caudal. ¿Para dónde va esto? Esa asa intestinal, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde se dirige? ¿Esto para dónde se dirige? Porque aquí hay poco espacio. ¿Para dónde se dirige? Para el cordón, ¿sí? Para el cordón umbilical. Y mira quién tiene el conducto omphalomesentérico, ¿ya? Que es esta prolongación que vemos aquí. La persistencia de este omphalomesentérico, la persistencia. Pero entonces, esto, miren que se fija a la pared abdominal posterior. Todas las asas intestinales están fijadas por el meso a la pared posterior, ¿sí? Lo que de pronto nosotros podemos comparar el meso es lo que te permite cierta movilidad de las asas intestinales. Voy a ponerles un ejemplo para que no lo olvides. El meso es como cuando tú tienes un perro rabioso en una finca y lo amarras con una cadena larga. ¿Hasta dónde puede llegar el perro? Hasta el largo de la cadena. Mientras tanto tiene mucha movilidad. Entonces lo mismo sucede con el meso y las asas intestinales. Tienen cierta movilidad, pero es limitada al final por el mismo meso, por la extensión del meso. Bueno, ¿y qué hace el meso? ¿Cuál es la utilidad o la función del meso? Fijarlo, sí, lo fija, perfecto. Pero la función es esta, llevarle la irrigación. Llevarle la irrigación, ¿listo? Llevarle la irrigación. Miremos acá. Miren la asa intestinal primitiva. O sea que esta es la arteria que mesentérica superior. Tenemos porción cefálica y porción caudal. Y aquí tenemos conducto omphalomesentérico. ¿Y esto es qué? Cordón umbilical. Listo. Entonces, ahora miremos esto. Tenemos la porción cefálica, o sea que está ¿dónde? Arriba. Y tenemos la porción caudal, ¿está dónde? Abajo, o sea que tiene esto. Cefálica y caudal. Y aquí donde está, como es una asa, esta es una manguera que viene, da la vuelta. Y esta parte que tenemos acá es la porción ¿qué? La manguera da la vuelta. No, caudal. A ver si puedo poner un cable. Tenemos acá la porción que cefálica, da la vuelta, y la porción ahora que caudal. Y aquí que uno agarra conducto omphalomesentérico. Es una Y realmente. ¿Listo? Míralo acá. Porción que cefálica. ¿Y esta porción que caudal? ¿Y este quién es? Conducto omphalomesentérico. Ese conducto omphalomesentérico, ¿a quién comunica? Al intestino medio, ¿con quién? Con el cordón. Con la mamá. Con el saco de intestino. Con la placenta. ¿Ya? Y queda después como remanente. ¿Sí? Ya después. ¿Ya? Entonces, este es el conducto omphalomesentérico. Ahora viene, de pronto muchachos, vamos a prestar atención acá, que creo que es la parte más complicada de esto. La rama cefálica y la rama caudal. ¿Rama qué? Cefálica y rama caudal. ¿Y en medio de ellas? Arteria mesentérica superior. Entonces, la rama cefálica va a generar la porción distal del duodeno, el yeyuno y una parte del hilo. Mucha extensión del intestino delgado. La rama caudal, el hilo, una parte del hilo, ciego, apéndice, colon, ascendente,
y los 2/3 proximales del cordón transverso. O sea que llegó hasta dónde? Y hasta allí llega la arteria mesentérica superior, lo que ustedes estudiaron en anatomía. Y eso lo van a ver en cirugía cuando vayan a hacer, cuando vayan a ver cirugía abdominal, lo van a ver allí. Esta herniación fisiológica debe reducirse espontáneamente, por eso se dice que es fisiológica, a la 10ª semana. Si persiste, ya hablamos de una malformación a nivel de cordón umbilical. Aquí es donde viene la parte que nos puede confundir un poco. Si persiste esto que es conducto omphalomesentérico, puede producir lo que preguntabas, que es el divertículo de Meckel, que es una urgencia quirúrgica, los cirujanos lo resuelven. Vuelvo y juego. ¿Rama qué? ¿O porción qué? Cefálica. ¿Y esta? ¿Y se hernia hacia dónde? Hacia el cordón umbilical. Listo. Hasta ahí vamos. Ahora viene lo siguiente. Ahora viene lo siguiente. Hay un giro de menos 90 grados. Giro de menos 90 grados. O sea que va en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? La porción ¿qué? ¿Qué pasa con la porción cefálica? Al girar menos 90 grados. Esa rama cefálica que hace, o esa cefálica, ¿queda dónde? Hacia la derecha. ¿Y qué pasa con la caudal? ¿Va hacia la qué? Hacia la izquierda. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto es lo más complicado para entenderlo, pero ya ustedes lo cogieron. ¿Sí? Entonces tenemos porción asa ¿qué? Cefálica y asa caudal. Giramos menos 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj y queda la cefálica queda ahora y la caudal queda ahora izquierda, que es lo que tenemos acá. Y esto permite que haya un crecimiento rápido del ilion, o sea, en términos generales, de las asas intestinales. Mírenlo acá. Ese giro, miren cómo queda. La amarilla en la asa craneal y la rosada en la asa caudal. Al girar menos 90 grados, queda a la derecha la craneal y la caudal queda hacia la izquierda. ¿Sí o no? No. ¿Sí? Listo. Muchachos, recuerden que el que no haya entendido no hay ningún inconveniente. A mí me gusta explicar qué es el concepto, o sea, que se entienda el concepto. ¿Sí queda claro por qué? ¿Cómo giran las manecillas del reloj? ¿Sí? ¿Cómo gira la manecilla del reloj si yo tengo un reloj puesto aquí? Giran así. Para ustedes giran así. Giran así. Miren, aquí estarían girando. Pero si yo le hago un giro contrario a las manecillas del reloj, o sea, el menor va hacia acá. ¿Sí? O sea, es como si el reloj se estuviera devolviendo en el tiempo. Para hacer un giro de menos 90 grados, se está devolviendo el reloj en el tiempo, ¿de acuerdo? Creo que no solamente es del intestino, ¿cierto? ¿Cómo? Solo es del intestino. No, hay órganos que también tienen giro. En este momento sí, sí. Cuando ingresa, dijimos que era en la semana 10, el intestino grueso, que es de la asa ¿qué? De la asa caudal. Vimos que hay dos asas, craneal y caudal. ¿De cuál asa? De la caudal va a tener una rotación de menos 180.
¿Qué quiere decir? Estaba la caudal, había girado, ¿se acuerdan? En los primeros 90 estaba izquierdo, ahora hace otro giro de menos 180 grados y hace esto. O sea que se ubica ¿dónde? A la derecha. ¿Listo? Se ubica a la derecha. ¿Sí? Obviamente, al dar el giro va hacia arriba y va hacia la derecha, que es lo que tenemos acá. Y se introduce finalmente ¿a dónde? Hacia la pelvis. Y va a tener lo que es la fijación, obviamente, con la pared a través de los huesos, va a tener fijación. ¿Se entendió? Muchachos, ¿se entendió esta parte? ¿Volvemos o retrocedemos un poco? ¿Se entendió? A la 10ª semana, ¿qué pasa? Entran las asas intestinales a la cavidad abdominal. O sea que ya no debe haber nada en el cordón umbilical. Primero entra aquí en el intestino delgado, se ubica al lado izquierdo, ¿sí? En la zona central, y es ahí donde vamos a encontrar nosotros las asas intestinales, que es la imagen que tenemos acá. El intestino grueso, por ese giro que hizo de menos 180 grados, va a estar al lado derecho, el intestino grueso, y lo que es ese bloque cecal se va a constituir en la última porción que va a regresar, que va a ser el ciego y el apéndice, que es lo último que regresa. Entonces ahí tenemos, gracias a esos giros. ¿Esto es característico de qué? El intestino delgado. ¿Por qué? Para la absorción, para aumentar ¿qué? El área de absorción. ¿Sí? Si entre más pliegues tenga, mayor la absorción tendrá. Entonces hablemos ahora del intestino posterior. El intestino posterior es la porción final del tubo digestivo. Se va a relacionar con esto que decíamos acá, ¿se acuerdan? Con la lactoides, y va a presentar en su porción más distal, va a presentar directamente el ectodermo con el endodermo, formando membrana. Una membrana, ¿sí? Formando membranas. Entonces, a partir del intestino posterior se origina el tercio izquierdo del colon transverso, o la mitad izquierda del colon transverso, que puede ser, y además, y de ahí el colon descendente, sigmoide, recto, listo. Los componentes, y además de eso da unos componentes extradigestivos, que es el epitelio de la vejiga. ¿Es un epitelio de qué tipo? Transicionado, óvulo, ¿sí? Además de eso, la mayor parte de la uretra. Aquí nos estamos anticipando a la clase que tienen el día martes, que es la embriología del aparato genitourinary. El intestino posterior, su arteria va a ser ¿cuál? La mesenterio. Todo lo que se derive del intestino posterior va a ser mesenterio inferior, es lo característico. Lo mismo, muchachos. Mirar acá por el plegamiento que sucede, que incluyó la lactoides. Ya sabemos que esa lactoides va a dar el epitelio de la vejiga y va a dar la mayor parte de la vejiga. ¿De dónde va el intestino posterior? Va del vestíbulo intestinal posterior a la membrana cloacal. Dicho de otra manera, del vestíbulo intestinal posterior hasta la membrana cloacal. ¿Cómo se llama la especialización quirúrgica que tiene que ver con esto? Básicamente, la coloproctología. Una subespecialidad quirúrgica, coloproctología. Coloproctología. Inicia el tercio distal del colon transverso, tercio distal o mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y porción superior del conducto anal,
y el epitelio vesical y la mayor parte de la uretra. Este epitelio vesical y la mayor parte de la uretra es componente extradigestivo. Entonces, los dos que tienen componente extradigestivo, ¿cuáles son? El intestino anterior y el intestino posterior. ¿Listo? El punto donde se inician los derivados del intestino posterior se hace evidente por el cambio de irrigación. Es lógico. Cambia quién por quién. La mesentérica superior con la Mesentérica inferior. ¿Listo? Y la cloaca es el sitio donde termina, míralo acá, el intestino posterior, la cloaca. ¿Qué significa el término cloaca? ¿Qué significa el término cloaca? Cloaca es el sitio. Cloaca es las aves tienen cloaca. ¿Qué significa que las aves tengan cloaca? Que ellos no tienen unos genitales con uretra definida y que tenga región anal definido, no, sino que tienen un espacio allí común en donde llegan las direcciones. Por eso es que ustedes ven que las aves rara vez, si uno está viendo una gallina en una finca, en un campo, ustedes miran la materia fecal de las aves y es prácticamente líquida, porque además de materia fecal también hay orina contenida allí, o sea que se mezcla la orina y la materia fecal y eso se llama cloaca. Y mírenlo acá, Como este espacio. es un espacio grande, ¿sí? Entonces es una cavidad la cloaca. Entonces es la parte terminal de ese intestino posterior y habíamos dicho que en esta parte se colocaba directamente el ectodermo con el endodermo, Dicho de otra manera, ustedes aquí no ven mesodermo, ¿sí? Entonces cuando sucede eso se forman las membrana bucofaríngea y membrana cloacal, ¿ya? En el extremo cefálico de la cloaca, miren esto, se comunica con la lactoides, que es esta estructura que observan acá, porque este es todo el intestino posterior, aquí se comunica con la lactoides. Y la membrana cloacal es el resultado de la unión directa del endodermo con el ectodermo. Y si miren lo que hay acá, un ángulo que hay entre el intestino posterior y la lactoides, se forma el tabique urorectal. Clave entender eso para las clases que siguen, las dos clases que están pendientes y que ya terminamos el programa de histología y embriología, que terminamos de mediante el día miércoles. ¿Sí? Ya se acaba de nosotros. Siguen con la conquista, con el... Entonces, muchachos, se levantaron con esa noticia, ¿no? Qué bueno. Y lo más que nada es que después se dan cuenta que esto es una de las cosas que les ayuda a ¿cómo se llama? A avanzar. Pero bueno, eso es importante, que todo ayude. Entonces, muchachos, por favor, vamos a ver esto, tabique urorectal. El tabique urorectal es clave para entender lo que viene. Miren, muchachos, alantoides y el intestino posterior. Y aquí está el vértice. Y miren qué tiene. Tiene mesodermo, que es todo esto como viendo puntitos. Mesodermo y endodermo. ¿Sí? Y ese tabique urorectal va a crecer en este sentido, en sentido caudal. En sentido caudal. Miren lo que va a hacer allí. Creció en sentido caudal. ¿Y qué formó? El periné primitivo. ¿Qué es el periné? Un periné que se da una cantidad de música. ¿Qué es el periné? Es la región, muchachos, que está entre los genitales y el ano. Que cuando ustedes estén en partos,
tienen que proteger el periné para que no haya desgarros. ¿Listo? Entonces el periné es ese espacio de tejido y de piel que hay allí entre los genitales y el ano. Entonces este crecimiento del tabique rectal va a generar dos regiones. Una región anterior que se va a relacionar con el seno genital primitivo, que lo van a ver en urinarios, en neurología urinaria. Y la región posterior que va a ser el conducto anorrectal, que es esta parte, conducto anorrectal. ¿Qué pasó con la membrana cloacal? Se dividió en dos. ¿Quién la dividió en dos? El crecimiento del tabique urorectal, en una porción anterior y en una porción posterior. La porción anterior es el seno urogenital. Urogenital, ¿qué significa? Que aquí va a desembocar sistema urinario y va a haber sistema genital. ¿Listo? Y tenemos la región posterior que es el conducto anorrectal. Entonces ya sabemos que se divide en dos. La región posterior va a estar formando la membrana anal y la región anterior va a estar formando la membrana urogenital. Miren allí más ampliado. ¿Esto cómo se llama entonces? Tabique urorectal, inicialmente que creció y llegó hasta la membrana y ahora se llama el periné perineo. Entonces dejó dos regiones claramente, muchachos, ya vamos a terminar. Dejó dos regiones claramente delimitadas, la región digestiva y la región urogenital. ¿Listo? Y en medio de ellos se interpone ¿quién? El periné. En ocasiones hay una fístula que la van a ver en las clases siguientes, que se puede dar entre vagina y recto, y esta es la fístula recto-vaginal, y ahí fisioterapia tiene un papel importante, que es fortalecimiento del piso pélvico, ¿ya? Que son los procedimientos que mejor resultado dan. Entonces esta membrana cloacal se va a rodear de mesénquima, miren aquí, se va a rodear del mesénquima y va a formar una depresión llamada el proctodeo. Proctodeo es esta región en el cual el mesénquima sobresale y ahí está la membrana, ¿sí? Esa membrana que va a estar aquí formando el proctodeo, esa región que alrededor de la membrana va a ser el proctodeo y vamos a encontrar la membrana anal allí. Esa membrana tiene que romperse, ¿sí? Para que al nacimiento haya evacuación del meconio en las primeras 24 horas. Si ustedes tienen un recién nacido que no ha hecho evacuación del meconio en las primeras 24 horas, hay que sospechar una alteración anal, ¿sí? Puede ser de la membrana, en fin, hay muchas malformaciones. Esas van a formar unas eminencias laterales que van a ser los pliegues anales, que ustedes lo estudiaron en anatomía. Esta membrana pues tiene que romperse en la 8ª semana y debe haber comunicación con el exterior. Los 2/3 superiores del conducto anal, 2/3 superiores, va a tener un origen endodérmico, precisamente por esto. Este es el endodermo, miren. Este es el endodermo, ¿sí? Va a tener un origen endodérmico y esto ahí va a ser el sitio hasta donde llega el territorio de la arteria mesentérica inferior. El tercio inferior va a ser un derivado ectodérmico, porque miren que es, volvamos para que se entienda ese detalle. Va a ser un derivado ectodérmico porque esto es ectodermo, esto es endodermo, esto es ectodermo. La parte que está, el ectodermo, recuerden que forma epidermis, ¿sí? Y el mesodermo lo que tenemos acá. Esta parte, las 2/3 superiores, tiene endodermo, un derivado endodérmico, y obviamente su irrigación viene de la arteria mesentérica inferior, pero el tercio inferior viene del ectodermo, y si viene del ectodermo es por las arterias hemorroidales, que son ramas de la arteria ilíaca interna. Allí hay cambio de irrigación, hay
aquí también hay el drenaje venoso cambia y forma los problemas hemorroidales que van a tener ustedes pacientes con hemorroides, que es o almorranas, que es una enfermedad bastante molesta para los pacientes. Aquí está para recordar. Profe, el anterior, por favor. Entonces, aquí tenemos las regiones del intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, y vamos a ver las malformaciones. Dentro de las malformaciones tenemos atresia esofágica y fístula brachiosofágica, que es relativamente frecuente. Muchachos, si quieren, suspendemos acá y ustedes. En el cual hay una atresia del esófago, no se forma el esófago y puede haber comunicación con la tráquea. Y sobre todo cuando hablamos de fístula, es una comunicación anormal que se hace entre dos estructuras que normalmente no están comunicadas. Fístula es dos estructuras que normalmente no están comunicadas, entonces si se da eso ustedes saben que el esófago de ninguna manera debe comunicarse con la tráquea, y si hay esa comunicación anormal va a recibir el nombre de fístula. Lo otro es estenosis pilórica, en el cual el píloro es muy pequeño o tiene una luz muy estrecha, obviamente retardando el vaciamiento gástrico y todo el proceso digestivo. Tenemos atresia de vesícula biliar y de vías biliares, bastante complicado para, sobre todo la atresia vesícula biliar, pues no hay concentración de la bilis y hay alteraciones con el metabolismo de los lípidos, y la atresia de vías biliares pues ya es algo serio. ¿Sí? Y lo que preguntaba sobre lo que es el páncreas anular. Entonces va a contribuir aquí al gobierno, lo que tienes acá abajo. El páncreas anular. ¿Qué es la estenosis pilórica? ¿Perdón? La estenosis pilórica. La estenosis pilórica es la que tienes acá. Es muy pequeño el píloro, entonces el vaciamiento gástrico, acuérdate que el estómago, cuando hay vaciamiento, el píloro debe permitir la continuación del contenido luminal a duodeno. Entonces va a retardar el vaciamiento gástrico. ¿Cómo puede corregir? Quirúrgico. Obviamente corrección quirúrgica. Aquí tenemos el páncreas anular, miren que la yema no migró y está comprimiendo o está abrazando al duodeno. El divertículo de Meckel es porque ya sabemos que es remanente del conducto encefalomesentérico, que puede tener procesos inflamatorios y tener la hernia congénita del cordón umbilical. ¿Qué significa la hernia congénita del cordón umbilical? Que hay contenido intestinal no regresa una vez en una semana, sino que quedó ahí. La gastroenteritis, un defecto de la pared abdominal anterior, no sé si ustedes han tenido pacientes con gastroenteritis, pero con defecto de la pared abdominal anterior, prácticamente no hay formación de músculo. Rotación anormal de la cinta intestinal, en vez de rotar en sentido contrario a la manecilla del reloj, rota en el mismo sentido de las manecillas. Y ojo con esto, ojo. Hay una condición que se llama situs inversus. El situs inversus son pacientes que el corazón no está al lado izquierdo, sino al lado derecho, y el apéndice no está al lado derecho, sino al lado izquierdo. Entonces hay que examinar muy bien a los pacientes. Se pueden cometer errores grandes por el situs inversus. O sea, una apendicitis siempre, por definición, está en fosa ilíaca derecha, pero aquí en fosa ilíaca izquierda. Si es una mujer, pues uno pensaría en un embarazo ectópico, pero si es un hombre, ¿sí? Hay que revisar, hay que, ¿cómo se llama? Estudiar, y hay que examinar bien a los pacientes. Estudiar bien a un paciente significa examinar bien a un paciente, dedicarle tiempo. Solamente con la auscultación ustedes se pueden dar cuenta que hay un situs inversus. O sea que ya ustedes eso lo vieron en cardiovascular, vieron el situs inversus, ¿sí? Que es la destrocardia, que está dentro de las malformaciones.
Entonces ahí puede llegar. Lo que es atresia y estenosis intestinal, el intestino muy pequeño, y obviamente los procesos de absorción se van a ver alterados. Abdomen perforado, lo que hablábamos hace un momento, si la membrana no hay ruptura de la membrana, las fístulas rectales también se pueden presentar, en el cual, mira eso, a la uretra, sale contenido de materia fecal, ¿por dónde? Por la uretra. Miren lo que hablamos ahora de las fístulas que se pueden presentar. Miren aquí. En el acuerdo congénito de la enfermedad de Hirschsprung hay alteración a nivel de este sistema nervioso autónomo, que es de las células caminales del complejo epitélio, que no van a permitir que haya una contracción adecuada de la musculatura del colon, y obviamente se va a dilatar y va a haber contenido de materia fecal allí, se va a dilatar y por eso se le llama microcolon. Y se puede ver en los lactantes, algo que se puede presentar a ustedes. Estos muchachos de conversación y dice que ya están mamados, pero ¿ya? Entonces, muchachos, listo, muchachos, hasta acá es la clase. Muchas gracias. Que tengan un buen día. A usted, profe, gracias. Valentina, ¿ya entonces no anda pastas para chicos?